Entonces, hermanos, que Dios nos diera la oportunidad de ver, de entrar a ese ámbito. El ámbito es como una esfera, pero ahorita lo vamos a decir. Hermanos, nos quedaríamos sorprendidos. Aún aquí, en el templo, donde estamos alabando y bendiciendo el nombre del Señor, dice que hay potestades que vagan en los aires y andan con un propósito, perturbando mentes, perturbando corazones, para que la palabra de Dios no venga y haga el efecto que tiene que hacer dentro del corazón del hombre. Por eso cuando vienen visitas, si se han fijado ustedes, aquellas personas que vienen a visitar a las iglesias por primera vez se sienten incómodas, se sienten como que no caben, se sienten como que no es parte de este pueblo, y en parte tienen razón, porque hay una atadura que les está impidiendo a recibir el mensaje de la palabra de Dios, al que les impide, hermanos, a poder percibir lo que está a su alrededor y no lo alcanzan a sentir. Pero como nosotros como hijos de Dios nos damos cuenta que hay un enemigo que en el momento que nosotros hicimos la decisión de entregarle nuestra vida al Señor, ¿saben qué es lo que se propone? A destruir la obra maravillosa que Dios ha hecho. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso el apóstol Pablo habla de la iglesia. Fíjense, hermanos, cuántas iglesias se han dividido, cuántas iglesias se han ido a la destrucción por causa, hermanos, de la murmuración. A eso que estaba hablando el apóstol Pablo se estaba refiriendo a causa de los pleitos, de los celos, de las iras, de las contiendas, de las disensiones, de las difamaciones, de todas las cosas, raíces de amargura que el pueblo de Dios puede acumular en sus vidas por causa de que no se dan cuenta de que hay un enemigo que quiere ganar ventaja sobre la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que darle la oportunidad a Dios, que sea Dios el que guíe nuestras vidas en el camino de Dios. Amén, aleluya. Por ejemplo, ¿por qué, hermanos? Miren, la palabra maquinación. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo? Lo voy a leer nuevamente el verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiere decir, hermanos, que nosotros vamos caminando en el camino de Dios, pero si nosotros no percibimos la presencia del enemigo que está a un lado, como decía nuestro hermano, para acechar nuestras vidas, para querer desviarnos del camino de Dios, para querer, hermanos, perturbar el entendimiento, la mente, a meter pensamientos negativos, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, hermanos, el enemigo lo va a hacer. Tenemos nosotros que darnos cuenta, así como nos damos cuenta que tenemos a un Dios poderoso, tenemos que darnos cuenta que también tenemos un adversario, aunque está limitado, pero tiene el suficiente poder como para desviar al Hijo de Dios. Por eso miramos tanto pueblo perdido, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque no se han dado cuenta del enemigo tan terrible que tienen al frente. En cuanto uno, hermanos, anda en el mundo, cuando uno anda en el pecado, miren, hermanos, es como, por ejemplo, cuando el hijo se porta bien, ¿qué es lo que hace el padre? El padre está en paz, ¿verdad? El padre está en paz. Hermanos, es exactamente lo mismo. Cuando el enemigo, hermanos, estamos a merced de él, estamos en el camino de él, en el camino que no va conforme a la voluntad de Dios, pues a él lo tenemos bien contento. Pero en el momento que alguien, hermanos, hace una decisión en cambiar sus pensamientos, en cambiar sus emociones, en cambiar su interior, darle la espalda al enemigo, inmediatamente el enemigo se propone, busca cómo destruir su vida para volverlo nuevamente a los caminos los cuales él andaba antes. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, miren, la palabra maquinación, ¿qué significa una maquinación? La maquinación, hermanos, es una acción, es un plan generalmente malintencionado, preparado en secreto y con astucia para conseguir un fin. A eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Que seamos sobrios y velemos. El apóstol Pedro lo dijo 5.8, 1 Pedro 5.8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Eso nos debe entender que tenemos que estar. Miren, la palabra sobrio, una persona sobria, es todo lo contrario de una persona ebria.
Una persona ebria pierde sus 5 sentidos. Una persona sobria, hermanos, puede detectar aquello que está a su alrededor. Por eso, hermanos, cuando el borracho anda borracho, pierde sus 5 sentidos, dice cosas que no debe. Hermanos, al siguiente día ni se acuerda. ¿Por qué? Porque no andaba en sus 5 sentidos. Amen. Pero una persona sobria es aquel, hermanos. Miren, yo he mirado en los programas de ¿cómo se llama ese programa? Geographic, National Geographic, ¿verdad? Ahí, hermanos, me ha llamado tanto la atención de cómo, hermanos, los tigres, los leones, hermanos, cómo atrapan a su presa. Hay un montoncito, hermanos, de venaditos chiquitos ahí, de venados, hermanos, y el león está observando el rebaño que anda ahí. Pero ¿saben qué es lo que hace? Es bien astuto. Inmediatamente, hermanos, su mirada la fija en aquel que está un poco retirado de todos los demás. A donde están todos juntos, ahí no llega. Pero él mira su blanco, su blanco es llegar a aquel que está descuidadito. E inmediatamente corre, va y lo atrapa. Pues quiero decirle, hermanos, que el enemigo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Amén. Aquella presa fácil, aleluya. Aquella persona que le abra la puerta al enemigo, aquella persona que no perciba la presencia del enemigo en ocasiones, hermanos, puede ser presa de Satanás. Por eso, hermanos, entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás, hermanos, mira, hay una cosa bien importante que nosotros debemos de conocer. Número 1, que el enemigo no conoce lo que nosotros estamos pensando. El enemigo solamente sabe lo que nosotros hablamos. Ahorita, hermanos, el enemigo está enojado conmigo. ¿Saben por qué? Porque yo les estoy enseñando una gran realidad, una gran verdad de la palabra. Pero como yo ya le estoy pidiendo a Dios que el enemigo no perturbara mi mente, esta palabra va a ser predicada. Gloria a Dios. Ahora, la predicamos con poder, con sabiduría, con entendimiento, porque Dios la ha puesto en mi corazón y esta palabra tiene que ser hablada. Entonces, hermanos, lo primero que Satanás hace es malintencionar. Por ejemplo, a la persona aquella que le gustaba el alcohol, a aquella persona que le gustaba, que tenía el vicio del alcohol, que ha sido arrancado de sus garras, viene, se presenta a Cristo, Cristo lo lava con su sangre, le perdona, lo libra, lo restaura, lo transforma. Inmediatamente Satanás sabe qué es lo que va a hacer. Él va inmediatamente a quererle poner lo que a él le gustaba enfrente, lo que a él le gustaba. Aquella tentación que él tenía, inmediatamente se la va a estar poniendo enfrente. ¿Por qué? Esa es la carnada que el diablo quiere usar contra el Hijo de Dios. Al del mundo ya lo tiene, de él no se preocupa. Por los que se está preocupando son por aquellos que alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Esos es donde él tiene su mirada. Ahí es donde él ha preparado un plan con astucia, en secreto, para conseguir un fin. ¿Y saben cuál es aquel fin, hermanos? El fin es destrucción. El fin es sacar del camino. El fin es sacar, hermanos, llevarte nuevamente a donde aquella persona estaba atada. Llevarlo nuevamente a sus sendas antiguas de maldad en las cuales andaba. No en las sendas antiguas de la palabra de Dios, sino aquellos caminos del mal. Allá es donde Satanás lo quiere llevar. Ahora, algo bien importante. Ahora, ¿de qué forma Satanás puede ganar ventaja? De la forma, hermanos, que el enemigo puede ganar ventaja sobre nosotros como la iglesia, es que nosotros le abramos la puerta. Cuando uno le abre la puerta al enemigo, ahí empieza a orar. Hermanos, el propósito del enemigo es mirar las familias destruidas. El propósito del enemigo, hermanos, cuando el enemigo está ganando ventaja, está queriendo, hermanos, ganar ventaja en los matrimonios, está queriendo ganar ventaja sobre nuestros hijos, quiere ganar ventaja, hermanos, sobre los hermanos de la iglesia, quiere ganar ventaja sobre el pastor, quiere ganar ventaja sobre el ministerio. Hermanos, el enemigo, ese es el propósito del enemigo. Y de la única forma
que el enemigo puede ganar terreno sobre nosotros es que nosotros le abramos la puerta. Cuando nosotros le abrimos la puerta al enemigo, ¿saben qué es lo primero que hace? Empieza a trabajar en la mente. Empieza a trabajar en la mente. La mente, hermanos, es un campo que el enemigo usa para desviar, para destruir, para corromper, para dañar y todo lo negativo y contrario a la voluntad de Dios que usted se puede imaginar. Cuando uno le permite a Satanás que trabaje en la mente, ya ganó ventaja sobre usted. Si yo le permito al enemigo que gane ventaja sobre mi vida, poniendo pensamientos negativos, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, hermanos, ya el enemigo va ganando terreno. Por eso yo le aconsejo en esta hora, ciérrele la puerta al enemigo. No permita que el enemigo haga estragos en su vida. No voy a permitirle yo que el enemigo haga estragos en mi vida, porque yo he sido lavado con la sangre de Cristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. El que está conmigo y el que está con usted, que el que está en el mundo. Hermanos, el enemigo está derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Dios nos ha dado el poder suficiente como para vencer, hermanos, al enemigo. La palabra de Dios dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, ¿Qué quiere decir eso? Gloria a Dios. Que nosotros, hermanos, tenemos el poder y el dominio propio es la facultad que Dios nos ha dado para poder dominar nuestro propio cuerpo. Y cuando decimos dominar nuestro propio cuerpo, hermanos, podemos dominar nuestros pensamientos. Cuando venga un espíritu negativo a su mente, inmediatamente rómpalo. Hay un texto, hermanos, que dice, ahorita lo vamos a leer más adelante, no me quiero adelantar, hermanos, pero cuando vengan con pensamientos negativos, contrarios a la voluntad de Dios, hay que romperlos, hay que resistirlos, hay que resistir. El apóstol Santiago dijo, resistid al diablo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén, hay aleluya. Una promesa de Dios en la palabra de Dios para nuestras vidas. Eso quiere decir, hermanos, que yo tengo el derecho, la facultad de cerrarle la puerta al enemigo. Si el enemigo quiere venir a mí, yo le voy a cerrar la puerta. Hermanos, ¿saben por qué Eva cayó de la gracia de Dios? Porque permitió la plática entre ella y Satanás. Cuando Satanás quiera venir, hermanos, a ponerle un pensamiento negativo en su mente, ¿qué quiere decir esto? Que él quiere tener una conversación con usted, aunque no habla, aunque no dice nada, pero él está conversando. Cuando él le dice, mira, ¿sabes qué? Esta iglesia no va a crecer. Eso, si uno se la cree y uno dice, sí, realmente no va a crecer. ¿Saben qué, hermanos? Ahí está conversando con el enemigo. Está teniendo una plática con él. Usted no está diciendo nada con su boca, pero con su mente, con sus pensamientos, le está declarando al enemigo que es cierto lo que él dice. Entonces, hermanos, el Señor reprenda al enemigo. Amén, aleluya. Un pensamiento contrario a la voluntad de Dios, yo debo de creer, mi pastor Sánchez debe de creer que este templo se va a llenar. Nuestra hermana Vero tienen que creer que este templo se va a llenar. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Señor, las almas estarán sentadas ahí y estarán en este altar alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Amén, Cuando aleluya. el enemigo venga, hermanos, si quiera meter un pensamiento contrario a la voluntad de Dios en sus mentes, repréndalo en el nombre de Jesucristo. Mi esposa y yo estamos orando para que esta iglesia sea bendecida. Si esta iglesia va a ser bendecida de parte de Dios, es porque va a ser bendecida de parte de Dios. Amén. Dios está abriendo puertas. Dios abre puertas. Amén. Hermanos, Aleluya. cuando Dios abre, nadie cierra. Nadie cierra. Aleluya. Cuando Dios abre, el enemigo no va a poder cerrar. Pero cuando Dios también cierra, nadie puede abrir. Eso téngalo por seguro. Hermanos, yo siempre, mi esposa y yo hemos aprendido, cuando viene la aflicción, como dijo mi hermano Félix, cuando estemos pasando por el fuego no nos vamos a quemar. Cuando pasemos por las aguas no nos vamos a negar. ¿Por qué? Porque Dios estará sosteniendo nuestra mano. Esto debemos de creerlo. Yo he aprendido, hermanos, a agarrarme de la palabra de Dios. Y como ejemplo lo voy a poner. Cuando el enemigo, hermanos, venga a usted, porque en ocasiones, hermanos, el enemigo es bien astuto. Le va a llegar con palabra de Dios.
¿verdad que sí? ¿De qué forma tentó al Señor en el desierto? Cuando le dijo al Señor, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque el Señor tenía 40 días que no comía. Imagínense 40 días ayunando. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor no le contestó, sí, cierto, las voy a convertir en pan para poder saciar mi hambre. El Señor le contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, Palabra, gloria a Dios. palabra, palabra, palabra. Cuando Amén. el enemigo venga a perturbar su mente, cuando el Señor le dijo, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo. ¿Qué el Señor dijo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, gloria a Al Dios. Señor Amén, solo, aleluya. solo tu Dios adorarás y a Él servirás. Cuando lo llevó al pináculo del templo, le dijo, si eres hijo de Dios, desciende, que al cabo la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué le contestó el Señor? Al Señor tu Dios no tentarás al Señor tu Dios. Bendito sea su nombre. Amén, Hermanos, al aleluya. Señor no nos le vamos a enfrentar con fuerzas humanas, porque el diablo es espíritu. A él tenemos que atacarlo a través del espíritu. No abrirle la puerta a escuchar sus conversaciones, porque cuando usted empieza a oír, abrirle la puerta al enemigo, empieza a decir, sí, cierto lo que tú dices, sí, cierto, viene un pensamiento negativo, lo agarra, lo apropia, y lo más tremendo, hermanos, es cuando ese pensamiento ya entró a la mente. Lo más terrible es cuando lo pasamos al corazón. Cuando ese pensamiento, hermanos, ya viene al corazón, ya el enemigo está ganando terreno, ya ganó ventaja alguna sobre nosotros. Por eso tenemos que estar listos y preparados para resistirle con palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Amén, aleluya. Que tenemos que estar preparados. Amén, Tenemos que amén. estar, hermanos, nosotros tenemos una defensa. La defensa, nuestra defensa, hermanos, es la palabra de Dios. Nuestra defensa es el Espíritu Santo que ha sido depositado en nuestras vidas. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia y se la manda, hermanos, porque él estaba en un lugar, pero el fin era de edificar la iglesia del Señor. Le envía la carta para que se lea, se le entrega al pastor de la iglesia, aquel pastor que estaba pastoreando la iglesia en Corinto. Hermanos, se la lleva, se la envía y se la lee, hermanos, y le dice que tuvieran mucho cuidado, que trataran, hermanos, de obedecer a la palabra de Dios, al amarse los unos con los otros como hijos de Dios, porque, hermanos, donde había pleitos, donde había celos, donde había contiendas, disensiones y toda clase de maldades, hermanos, ahí el enemigo podía ganar ventaja. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo les dice, hermanos, dice, los cristianos necesitamos estar en una posición de no ser atrapados por Satanás. Tenemos que estar en una posición. Hermanos, ¿qué le pasó a los soldados de Estados Unidos, hermanos, cuando que estaban allá en Japón? ¿Por qué les llegó el enemigo y los destruyó? Porque no estaban preparados para el momento. El enemigo llegó y los atacó, hermanos, y mató a los soldados. Hermanos, después Estados Unidos tuvo que atacar para destruir, pero ya era demasiado tarde, ya les había llegado el enemigo. ¿Para qué esperar a contrarrestar, hermanos, cuando tenemos la defensa en el momento necesitado? Cuando tenemos, hermanos, yo como ministro de Dios, yo tengo que tener la armadura puesta en mí. Yo como ministro de Dios, yo tengo que traer la palabra de Dios conmigo para cuando el enemigo venga a quererme tentar, a quererme dañar, a quererme desviar, yo voy a tener la confianza segura en la palabra de Dios y decirle, enemigo, tú no tienes parte ni suerte conmigo, porque Amén, yo he sido aleluya. lavado con la sangre del Cordero. Yo me bauticé en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Amén, y tú no amén, tienes aleluya. parte ni suerte conmigo. Así, Gloria a hermanos, Dios, debemos de aleluya. presentarnos al enemigo. Cuando venga al pensamiento, hay que destruir todo pensamiento negativo contrario a la voluntad de Dios. Amén, Bendito amén. sea el nombre del Aleluya. Señor. Hermanos, la ventaja de Satanás se basa en que alguien esté ignorante de sus maquinaciones. Cuando alguien ignora la presencia del enemigo, cuando alguien ignora
que tiene un enemigo tan terrible, hermanos, que desea su destrucción, hermanos, esa persona puede caer fácilmente. ¿Por qué? Porque no se está dando cuenta del enemigo terrible que tiene. No está percibiendo, no se da cuenta de aquel ser maligno, hermanos, que desea nuestra destrucción. Entonces, hermanos, yo tengo que saber, se me había olvidado, les puse el ejemplo, ¿verdad?, de que el enemigo, hermanos, no conoce nuestros pensamientos, pero sí conoce, hermanos, el terreno en el que nosotros andábamos. Entonces ahí Él va a trabajar. Él conoce nuestras debilidades. Por ejemplo, me da vergüenza decirlo, pero lo digo para testimonio. Cuando yo andaba en el camino del mundo, en el camino del mal, anduve perdido en las drogas. El Señor me libró de las drogas. El Señor me libró del alcohol. Me trajo a sus caminos el Señor, hermanos, y hubo un cambio diferente en mi vida. Gloria a Pero Dios. el enemigo sabe, se da cuenta que esa es mi debilidad. Le doy gracias a Dios porque he sido libre para la honra y la gloria del Señor. Aunque ya ni hay ningún sentimiento de ganas de volver a aquello. Pero aquello, hermanos, pongo el ejemplo para que se dé cuenta de que al borrachito, aquel que el Señor sacó de los vicios del alcohol, inmediatamente el enemigo sabe que eso era lo que le gustaba y le va a presentar el alcohol enfrente. Cuando mire un anuncio en la televisión de una cerveza bien fresca cuando está haciendo bastante calor, inmediatamente aquella persona que fue liberada, hermanos, se le endulzan los labios por querer aprobar aquello que le gustaba. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que el enemigo está poniendo, porque él sabe, conoce cuál es su debilidad. Igualmente el de las drogas, igualmente como aquel hombre que le gustaban mucho las mujeres, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a poner mujeres enfrente para que sea atraído, para que sea llevado, porque esa es o era su debilidad. Entonces, hermanos, eso es lo que va a hacer el enemigo. Pero nosotros, por eso, hermanos, debemos de conocer las maquinaciones del enemigo, porque vienen con destrucción para nuestras vidas. El Señor dijo, hermanos, como dice en San Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo. Primeramente hurta, después trastorna, mata espiritualmente y luego destruye. Ese es el propósito del enemigo. Cerrémosle la puerta. El texto del Salmo 91, salmo precioso, hermano. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén, amén, El que aleluya. habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo esté agarrado de la mano del Señor, mientras yo esté en la protección divina de Dios, mientras yo esté bajo la cobertura de Dios, el enemigo, hermanos, va a quedar avergonzado. Gloria a Dios. El enemigo va a quedar avergonzado. ¿Y saben qué es lo que va a hacer? Va a decir, no, ¿sabes qué? Yo a este no lo puedo vencer. Déjame, voy con aquel. Hermanos, y ahí es donde está la victoria. Cuando ya el enemigo, hermanos, sabe, lo resiste con obediencia, como dijo el apóstol Pablo ahí. Cuando lo resistimos, hermanos, con obediencia a Dios, hermanos, el enemigo huye y no se le vuelve a acercar. Aunque por allá de vez en cuando le va a querer dar una miradita a ver cómo anda. Se le va a querer acercar, hermanos, para acusarlo delante de la presencia del Señor, porque Él es un acusador, es un mentiroso, es padre de mentira, pero Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. En la cruz del Calvario tuvo el poder suficiente para destruir las obras del diablo. Entonces, hermanos, tenemos que darle toda la honra y toda la gloria al Señor. Amén, Bendito amén, sea el aleluya, nombre del gloria a Señor. Dios. Hermanos, pero si estamos enterados de los métodos que usa Satanás para llevar a la gente a extraviarse, entonces podremos resistirlo con éxito. Cuando usted, hermano, y yo nos damos cuenta cuál es el área donde el enemigo quiere llegarnos, si yo estoy alerta, yo sé por dónde el enemigo va a querer llegar a mi vida. Yo sé por dónde el enemigo va a querer llegar a mi matrimonio. Yo sé por dónde el enemigo va a querer llegar a mis hijos. Yo, hermanos, tengo que estar listo, apercibido de que el enemigo desea mi destrucción. Y entonces, hermanos,
yo tendré el poder. Usted va a tener el poder para resistirlo con éxito. ¿Cómo? Sometiéndonos a Dios, resistiéndole al diablo con el poder del Espíritu Santo. No con fuerza humana, porque con la fuerza humana no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder hacer nada. Por eso la palabra de Dios, hermanos, miren, vamos a ir al punto que les quería decir. Si pudiéramos mirar el ámbito espiritual, nos daríamos cuenta de cómo Satanás y sus huestes espirituales de maldad desean nuestra destrucción. Hermanos, nos quedaríamos sorprendidos. Pues quiero decirle una cosa, que es una realidad. Amén. Es una realidad. El ámbito espiritual, hermano, es como entrar a una esfera. Por ejemplo, pasa alguien por la parte de afuera. Él no se da cuenta cuántas personas estamos aquí, ¿verdad que no? Él no se da cuenta que nosotros ya estuvimos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Pero si Él entra por esa puerta, se va a dar cuenta, oh, aquí hay unos hermanos que están alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Este es un lugar, es un templo para la honra y la gloria del Señor. Cuando ya entra, hermanos, pues si Dios nos diera la oportunidad de entrar a ese ámbito, romper esa esfera y entrar y mirar lo que el enemigo y sus huestes de maldad desean sobre la iglesia, nos quedaríamos sorprendidos. Nos quedaríamos sorprendidos de cómo, hermanos, Él malintenciona su plan para la destrucción de los hijos de Dios. Pero el enemigo, el Señor ya lo menciona en la cruz del Calvario. Amén, amén, aleluya. Entonces, hermanos, Gloria a Dios. ese ámbito, esa esfera, hermanos, es un campo, es el campo de actividad. Hermanos, cuando el enemigo entra al ámbito espiritual de Dios, es decir, a la iglesia, hermanos, él entra y empieza a mirar y a mirar. Empieza a meter pensamientos negativos, empieza a meter pensamientos contrarios a la voluntad de Dios y dice, por aquí yo voy a empezar a ganar la batalla. Por eso, hermanos, tenemos que estar listos y apercibidos que el enemigo no gane ventaja alguna sobre nosotros. Vamos a hacerle la guerra, pero no con fuerza humana, hermanos, porque nunca le vamos a poder hacer nada. Pero si yo me doto, me lleno de la palabra de Dios, entonces yo le podré hacer frente al enemigo. La iglesia tendrá el poder suficiente para hacerle la fuerza, la lucha, la guerra al enemigo. Aleluya, Eso, hermanos, gloria a Dios. Efesios capítulo 6, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nos enseña la palabra que hay una guerra espiritual en nuestra vida que constantemente tenemos que estar peleando, hermanos, y la actividad nuestra hacia el enemigo de estar listos y preparados es no soltarnos de la palabra de Dios, agarrarnos siempre de ella. Señor, el enemigo dice esto, pero tu palabra dice esto. El enemigo viene contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra él en el nombre de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Con la palabra de Dios hay que resistirle. Con la palabra de Dios vamos a ganar las batallas. Con la palabra de Dios, Dios nos va a dar la victoria. Esas huestes espirituales de maldad andan perturbando la mente para que la gente no entienda la palabra de Dios, y en ocasiones lo que entiende viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La palabra de Dios habla de una parábola, la parábola del sembrador, la hemos leído, ¿verdad? Dice que cuando el hombre oye la palabra y no la entiende, o lo poquito que entiende, dice que viene el enemigo y roba, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Entonces quiere decir que el enemigo, hermanos, anda buscando la forma de arrebatar aquello que fue enterrado, sembrado en nuestro corazón. No le vamos a permitir al enemigo,
No le vamos a permitir, hermanos, que el enemigo gane terreno en nuestras vidas. El apóstol Pedro nos advierte y nos enseña cómo debemos actuar ante nuestro enemigo. En 1 de Pedro capítulo 5 verso 8 ya lo dije: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Hermanos, el enemigo quiere ganar terreno. Sed sobrios, hermanos, es tener los sentidos ejercitados. Los sentidos ejercitados. Amén. Y puse aquí, hermanos, atrás, un escrito que agarré, un escrito que miré en el teléfono de mi esposa, lo apunté. Dice: el blanco de Satanás es tu mente. Las armas de Satanás son las mentiras. El propósito de Satanás es que ignoremos la voluntad de Dios, pero nuestra más grande defensa es la palabra de Dios. La más grande defensa que tenemos es la palabra de Dios. Y cuando uno tiene los oídos ejercitados, los sentidos, ejercitados, hermanos, va a poder percibir al enemigo y le va a decir: enemigo, tú no tienes parte ni suerte conmigo. Hermanos, la palabra de Dios dice, hermanos, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Veamos una de las áreas donde Satanás ataca, de cómo Satanás ataca a través de los 5 sentidos. Vayamos a 2 de Corintios, ahí donde está, nomás váyase hasta el capítulo 11 y mire lo que dice la palabra de Dios. Satanás quiere atacar. Satanás tiene un propósito. Y mire, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, 2 de Corintios capítulo 11 verso 3. Pero temo, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia. Hermanos, yo me quedaba sorprendido de cómo el apóstol Pablo, en toda la segunda carta de los Corintios, cómo el apóstol, hermanos, les envía cartas para que se den cuenta, para que ellos puedan entender que el enemigo está acechando. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiere decir que pueden ser desviados nuestros sentidos cuando le abremos la puerta al enemigo. Hermanos, puse nomás como un ejemplo acerca de los sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Los 5 sentidos es el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Verdad que sí? Esos son los 5 sentidos. Hermanos, ahora nosotros vamos a aplicarlo. ¿Qué es lo que oyes, hermano? ¿Qué es lo que yo oigo? ¿A qué es a lo que prestamos atención? ¿Le estaremos abriendo la puerta al enemigo, escuchando las artimañas del enemigo, las cosas negativas, las cosas perturbadoras de Satanás? ¿Estará trabajando el enemigo en una área, en una parte de nuestros 5 sentidos, que es el oído? Vamos a cerrarle la puerta. No le permitas al enemigo, hermano, hermana, que meta pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. La vista, ¿qué es lo que miramos? ¿Hacia dónde nos dirigimos cuando estamos mirando nosotros como hombres y como mujeres? ¿Qué es lo que miramos? ¿Miramos cosas que edifican o miramos cosas perturbadoras? El olfato, que el engaño. Hermanos, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de aquella persona, una persona drogadicta que inhala drogas. Hermanos, ahí el enemigo le está tentando. Puede ser tentado por el olfato, por uno de los sentidos, puede ser llevado a inhalar drogas. Porque yo me acuerdo, hermanos, que las drogas se inhalan por la nariz, la cocaína, muchas drogas que puede el hombre inhalar por medio de la nariz. Entonces, hermanos, el enemigo quiere, atacar a través de los 5 sentidos. Quiere desviarle. Por ejemplo, el gusto. ¿Qué es el gusto, hermanos?
Por ejemplo, les ponía el ejemplo del borracho. Aquel borrachito, hermanos, que anda no anda cabal, anda en sus cero sentidos, ya fue destruido por medio del sentido del gusto, aprobando el alcohol, aprobando las drogas, aprobando cosas, hermanos, que no le benefician, que no le edifican. El tacto también es bien importante. El que es tentado a tomar las cosas ajenas. Hermanos, ¿cómo nos fijamos, hermanos, que el enemigo, hermanos, cómo lleva a la gente? Hermanos, si nos descuidamos, inmediatamente nos roban, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, andamos cuidándonos. Hermanos, yo soy una persona bien desconfiada. Hermanos, ahí en mi casa, mi esposa, hermanos, ella anda con las ventanas abiertas y yo voy y la cierro. Y dice mi esposa, ¿por qué cerraste la ventana? Hermanos, ando chequeando las puertas que no se queden abiertas. Ando chequeando las ventanas, hermanos, porque el enemigo está esperando un momento. En este momento estoy poniendo un ejemplo del enemigo. Hermanos, pero tenemos que estar, hermanos, porque el enemigo no duerme. Hermanos, entonces el enemigo está tocando a aquella persona por medio de sus manos para que vaya y tome lo que no le pertenece y en ocasiones es nuestro. Se lo lleva y ya perdimos. ¿Por qué? Porque aquella persona fue tentada, fue llevada, seducida, hermanos, en una área de sus 5 sentidos. Satanás ataca a través de la mente. Satanás sabe el valor de controlar la mente. Hermanos, cuando el enemigo logra controlar la mente, hermanos, ya ganó terreno, ya ganó ventaja. Entonces, hermanos, vamos a cerrarle la puerta al enemigo. En 2 de Corintios 4:4, miren, hermanos, cómo hay escrituras ahí en Corintios acerca de eso. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, si usted lee la palabra de Dios ahí, dice, la palabra, cuando usted escuche la palabra Dios con D chiquita, con D minúscula, no está hablando del Dios Todopoderoso, está hablando del Dios de este siglo que es el enemigo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos con un propósito, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuánto tiempo yo duré para entregarle mi vida al Señor? 2 años, hermanos, mi hermano hablándome de la palabra de Dios, un hermano en la carne, mi hermano Pascual. Me hablaba, hermano, tú necesitas a Cristo en tu corazón. Mientras tú no le entregues tu vida a Cristo, siempre vas a vivir esa vida miserable que estás viviendo, me decía mi hermano. Hermano, esas palabras retumbaron en mi corazón. Hermano, me acuerdo que mi hermano me dijo, ¿cómo dice ese texto? Mateo 10:28. ¿Cómo dice? Déjenme a ver si lo recuerdo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi hermano me lo enseñaba ese texto, pero yo no hacía caso. 2 años mi hermana, no me dejó. 2 años, hermano Félix, mi hermano hablándome la palabra, yo no entendía. Yo le decía, vete. Cuando venía a la casa, le decía a mi esposa, dile que no estoy. Él entraba por la puerta de enfrente y yo salía por la puerta de atrás porque yo no quería escuchar la palabra de Dios. Porque el enemigo estaba cegando mi entendimiento para que yo no percibiera las cosas espirituales de Dios. Para que el Evangelio no alumbrara mi corazón, no alumbrara mi mente y no alumbrara mi camino. Hermanos, por eso, hermanos, hay tanta gente perdida, porque creen que están bien, o porque no se les ha predicado el Evangelio, pero nosotros debemos hablarles el Evangelio para que, así como nosotros fuimos alumbrados, ellos también sean alumbrados. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Los escritos del apóstol Pablo revelan que él conocía esta realidad. Pablo usó algunas palabras como mente, conocimiento, entendimiento, más de 100 veces en sus cartas. Advirtió, animó, amonestó y nos aconsejó acerca de la mente. Vio la mente como algo tan significativo que más de 40% de sus oraciones intercesoras eran peticiones para que Dios impactara la función de la mente, para que la mente no fuera distraída,
para que la mente no fuera llevada a merced del enemigo. El apóstol Pablo oraba por sus hermanos: Señor, no permitas que el enemigo gane terreno sobre mis hermanitos que están en aquella iglesia alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Las oraciones de Pablo eran para que Dios impactara la mente de los hijos de Dios. Ahora, hermanos, esas deben de ser también nuestras peticiones delante de Dios. Hermanos, ahí en 2 de Corintios, vamos a leerlo porque ya vamos a terminar. 2 de Corintios, nuevamente, fíjense, hermanos, cómo vamos en puro Corintios. En 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer del 3, pero me voy a basar un poquito en el 5 porque ya vamos a terminar. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y luego el 5, hermanos, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento, hermanos, es aquello que te quiere convencer para que caigas de aquello en que tú te afirmas. Un argumento, el argumento se usa en las películas, se usa en muchas cosas, pero el argumento en este caso se está refiriendo a lo espiritual, a lo de Dios, a lo que Dios te ha dado. Hermanos, argumento es aquello que te quiere convencer para que caigas de aquello en que tú te afirmas, o que te quiere convencer para que cedas a aquello de lo cual te niegas. Por ejemplo, el enemigo sabe que tú eres hijo de Dios, sabe que estás firme. El enemigo estará te estará haciendo una proposición para que tú caigas de aquello a lo que tú te estás afirmando. El enemigo te estará proponiendo algo a mí para que yo caiga de aquello que yo me estoy afirmando. O también buscará la forma de convencerme para que yo ceda a las tentaciones del enemigo, para que caiga de aquello que yo me estoy negando. Por ejemplo, una tentación que viene a tu vida, tú te niegas, ganaste la primera batalla, pero el enemigo nuevamente va a volver a tratar. No cedas, no caigas, porque Dios tiene un propósito grande para tu vida. Dios tiene propósitos para nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que cerrarle la puerta al enemigo, a no ceder. El enemigo viene con pensamientos negativos, hermanos, y yo los destruyo. ¿De qué forma, hermanos, podemos destruir un pensamiento negativo? Ahí está la respuesta. Veámoslo nuevamente. Vamos a leerlo. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando venga un pensamiento, hermano, negativo a tu mente, cuando venga un pensamiento negativo a tu vida, ¿sabes qué es lo que debemos de hacer, hermano? Si viene un pensamiento de maldad, enemigo, tú no tienes parte ni suerte conmigo. Me has puesto un pensamiento negativo, pero en este momento yo tengo la fuerza, yo tengo el poder para destruirlo en el nombre de Jesús. ¿De cómo lo voy a destruir? Llevando, Señor. Aleluya. El enemigo ha puesto un pensamiento negativo. No quiere que te sirva, quiere que yo caiga, pero en este momento, Señor, yo lo llevo cautivo en obediencia hacia ti. Lo presento, Señor, delante de ti. Aleluya. Señor, el enemigo me está acusando con esto. Dame la fuerza, Señor, que yo necesito para poder vencer al enemigo. Aquí te traigo, Señor, este pensamiento. Llevarlo cautivo, hermanos, es arrancarlo de tu mente. Arráncalo de tu mente y preséntaselo al Señor. Y el Señor te estará dando la victoria, porque tú le estás presentando ese pensamiento negativo, lo estás llevando en obediencia a Cristo. Ya para concluir, hermanos, por lo demás, hermanos míos, Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén, amén, aleluya. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos, hermanos, que vestirnos de toda la armadura de Dios. Amén, amén, Para aleluya. poder resistir. Les dije al principio, hermanos, que con fuerza humana no le vamos a poder hacer frente al enemigo. Solamente cubriéndonos, vistiéndonos, hermanos, de la armadura de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De qué forma podemos fortalecernos? Haciéndome orgulloso, haciéndome activo, haciéndome arrogante. Eso me llevará hacia abajo. Pero fortalecerse en el Señor, hermanos, es doblar nuestras rodillas. Cuando yo doblo mis rodillas y le digo, Señor, fortaléceme, Padre, lléname de tu gracia, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor, para yo poder apercibir lo contrario que venga en contra de tu voluntad, Señor. Amén, amén, Entonces aleluya, el Señor, gloria a hermanos, Dios. le llega a su vida, hermanos, y cuando el apóstol Pablo, hay un texto en el Antiguo Testamento, el profeta Joel dijo estas palabras: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Amén, Cuando amén, uno, hermano, aleluya. se siente débil, es cuando está la fuerza del Señor en su vida. Porque no está pensando en que sus propias fuerzas, hermanos, le van a ayudar a vencer. Cuando uno dice, Señor, me siento débil, es cuando viene el Señor y le da fuerza. Mi hijo, levántate en el nombre de Jesús, que yo te llevo tomado de tu mano. Mientras tú vayas agarrado de mi mano, el enemigo no te va a poder tocar. Mientras tú vayas conmigo, aleluya. cuando tú vayas al trabajo y me lleves contigo, tú no vas a caer. Mientras tú vayas a la escuela y me lleves conmigo, no vas a caer. Mientras tú vayas a donde quiera que andes, cuando tú me lleves conmigo, nunca vas a caer. Porque mi fuerza, mi poder se perfecciona. ¿Cómo le dijo el apóstol, el Señor? Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén, amén, Ahí aleluya. se estará perfeccionando el poder de Dios en nuestras debilidades. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que permitirle a Dios que Él sea el que obre en nuestras vidas. Que tenemos que estar orando por nuestras familias. Tenemos que estar orando por nuestros matrimonios. Tenemos que estar orando por nuestros hijos. Tenemos que estar orando por nuestros padres. Tenemos que estar orando por el pastorado. Tenemos que estar orando por el ministerio para que Dios esté fortaleciendo al pueblo de Dios. Amén, amén, aleluya. Que el Señor sea fortalecido. Gloria a Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y más abajo está toda la armadura de Dios. Amén, La amén, justicia, aleluya. la verdad, el escudo de la fe, el evangelio, el apresto del evangelio de la paz. Hermanos, ¿cómo dice el otro? El yelmo de la salvación. Todas esas cosas, hermanos. El yelmo de la salvación, por ejemplo, un arma que tenemos es no permitirle al enemigo que robe la bendición que Dios nos ha dado. La fe se necesita. Lo que dijo mi hermano, ¿saben por qué Pedro se hundió, mi hermano? Lo que dijo mi hermano Félix, porque a Pedro le faltó la fe. Le falló, empezó a hundir. ¿Saben cuándo el Señor se dio cuenta que a Pedro le falló la fe? Cuando le dijo, si eres tú, no creyó. Si eres tú, Señor, haz que yo venga a ti. Y el Señor le dijo, ven, pero el Señor lo permitió que se hundiera, porque en el momento que Él le dijo, si eres tú, ya estaba dudando. Yo debo de creer que si el Señor me está llamando con un propósito, es el propósito de Dios. Vamos Amén, amén.